Buenas noches. En nuestro caminar cristiano muchas veces olvidamos los principios y a veces no miramos la palabra. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 18 encontramos, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. La obediencia a la palabra de Dios nos llama siempre. Está en el contexto de lo que Él ha hecho. Nuestro servicio de obediencia al Señor está basado en lo que el Señor ha hecho por nosotros y debe ser nuestra respuesta en gratitud por su bondad. Si hay una falta de obediencia y reverencia, casi siempre existe una falta de apreciación de lo que Dios ha hecho. Si nosotros miramos Hechos capítulo 10, 34, 35, entonces Pedro abrió la boca y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando el primer gentil llegó al cristianismo, Pedro percibió lo que Dios quiso decirle. Pedro, aquel discípulo radical, entendió que Dios no favorece ni ha favorecido a unas personas o grupo de personas sobre otras. Tuvo que entender que cualquiera que obedece los mandamientos de Dios puede ser justificado delante de Él. No fue fácil para él, sin embargo, lo tuvo que entender. Y a pesar de lo radical que era, hizo caso a la palabra del Señor. Pero si nosotros vamos a Romanos 2:11, porque no hay excepción de personas para Dios. Por eso en este versículo vemos un principio que viene con el juicio de Dios. Porque no hay excepción de personas para Dios. O sea, Dios no hace diferencia entre unos y otros. Este es uno de los grandes principios que deberíamos aprender y tener presente. Viene desde el Antiguo Testamento. O sea, nosotros podemos leer la Biblia y siempre encontraremos lo mismo. El hecho de que Pedro tuvo que entrar al hogar de un romano, el hecho de que Pablo tuvo que ir a los gentiles, o sea, vemos cómo las cosas sucedieron. Dios no tiene favoritos. Él no hace diferencias entre ricos y pobres, entre bonitos, feos. No, 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 no. Para Él todos son iguales. Todos pertenecemos a una misma familia. Para Él no hay creyentes de primera o creyentes de segunda, no. Para Él todos somos iguales. Jamás tú has tenido una ventaja delante de Dios. Yo no he tenido ventaja delante de Dios. Ante Dios todos somos iguales. Hay gente que dice que uno porque es pastor entonces tiene una ventaja. No, no, al contrario, uno tiene más responsabilidad. Es un cargo. A veces creen que el título o cualquier otra cosa lo hace a uno más grande. No, no, al contrario, lo hace más responsable. Cuando tú sales y dices que eres cristiano, a veces no entiendes la magnitud de lo que estás diciendo ante la gente. El Señor ofrece salvación a todo hombre. Él no le importan las circunstancias externas. Él no le importa el estatus socioeconómico, la nacionalidad. Muchos han pensado que el estatus social, el favor indebido, la amistad, el soborno, el rango, el poder, la afiliación política. Dios no piensa en eso. Él es un juez perfecto. Él no puede ser tentado por ninguna de esas cosas que pueden tentar a un ser humano para actuar particularmente. En nuestro caminar, veníamos en un caminar alocado donde favorecíamos a uno y le cargábamos la mano a otros. Y eso lo vemos en el trabajo, eso lo vemos en el estudio, eso lo vemos en toda parte. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que la imparcialidad de Dios no evita que Él escoja a personas o a una nación para lograr sus propósitos específicos. Dios tuvo libertad de usar a los israelitas como el linaje en el que traería a su hijo al mundo. Dios tuvo libertad para usar a los babilonios en la derrota de los israelitas desobedientes y también para tomar botín. ¿Y todo esto quién lo hizo? El Señor. Dios tuvo libertad de usar a Pedro y a Pablo para esparcir el Evangelio a los pecadores. Dios puede lograr lo que necesita hacer sin violar su compromiso de permitir a todos la oportunidad de salvación.
Cuando nosotros miramos, Dios bendice a la gente en maneras diferentes. La imparcialidad de Dios no significa que todos tendremos exactamente la misma cantidad de dinero, la misma cantidad de influencia, la misma cantidad de hijos o la misma cantidad de años en la tierra. Si tú evalúas, algunos tienen más dinero que otros, algunos tienen familiares que les aman más y algunos tienen más oportunidades para oír la predicación del Evangelio. Sin embargo, ante Dios todos somos iguales. Todos nos podemos salvar si estamos dispuestos a investigar la verdad. Aunque algunos adultos se creen muy adultos y muy responsables por vivir vidas completas, muchas veces no quieren oír la palabra del Evangelio. Todos pueden contemplar las obras maravillosas de la mano de Dios, las cuales muestran que Él existe. Dios siempre ha esperado de nosotros esa imparcialidad. Tú y yo no podemos tratar a otras personas de manera diferente. No podemos tratarlo diferente por el estatus financiero o por la apariencia externa. Miren lo maravilloso. Cuánta gente, su orgullo y altivez, y todos estamos guardados en casa. Gente con 2, 3 carreras. ¿Y dónde está? En la casa. Y preocupada por todo lo que está pasando. Y entonces ellos están más preocupados que nosotros. Cada uno está preocupado de acuerdo a su situación, de acuerdo a tantas cosas. A veces ese miedo es el que no nos ha dejado progresar. A veces ese miedo es el que nos ha llevado a no vivir tranquilos. Miren, Santiago 2:9 dice, pero si hacemos acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mateo 26:25 nos demuestra que Jesús no hizo acepción de personas tampoco. Él cumplió la palabra. Y si tú miras Mateo 26:25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. ¿Dónde estaba Judas? Judas estuvo en la última cena. Judas acompañó a Cristo. Judas estuvo en todos los momentos. El problema no fue el maestro, el problema fue el corazón de Judas. El problema no ha sido Jesús, el problema no ha sido Dios, el problema no ha sido el Espíritu Santo. El problema hemos sido nosotros, que no hemos dejado actuar al Espíritu Santo. Yo creo que cualquiera de nosotros en la actitud de Jesús que le hubiéramos dicho, mire Judas, hágame un favor, se sale de la cena que esto no es tuyo. O peor aún, ¿sabe qué hubiéramos hecho? Me hacen el favor, vamos a hacer la última cena, pero no le cuenten a Judas. Porque a veces ese es nuestro comportamiento. Porque a veces hemos sido así en la casa, en la empresa, en el transporte, en todo lado. Y miren, Mateo 26:34 que dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, ¿con quién estaba Jesús en la última cena? Jesús le dice a todos que lo iban a abandonar. Jesús le dice a Pedro que le iba a negar. Y le dice a Judas que le iba a traicionar. ¿Cuántas veces habían comido Judas, Pedro, los discípulos, el incrédulo de Tomás con Jesús? Y Jesús nunca los rechazó. Y si leemos los evangelios encontramos que en el caminar los leprosos se le acercaron. La mujer con flujo de sangre se le acercó. Todos aquellos que eran despreciados, Él no los despreció. Él no hizo acepción de personas. Todo el que llegó a Jesús se encontró y todo el que llega a Jesús se encuentra. Por eso, para no caer en el favoritismo, debemos valorar a las personas sobre la base de lo que son y no de lo que tienen. Debemos dejar la costumbre de valorar la persona por lo que me puede llegar a dar. Jamás debemos olvidar que al caer en el favoritismo estamos en conflicto con los principios de la palabra de Dios, con sus enseñanzas y con las enseñanzas de Jesús. Cada uno de nosotros debemos medir las decisiones y acciones según los criterios de la palabra de Dios, no según los criterios de la sociedad. Muchos se han quejado de la soledad en este tiempo, pero ¿saben qué? Muchos no han sembrado en sus hijos, nunca los han acompañado, nunca han estado ahí cuando sus hijos lo han necesitado. Y ahorita entonces que están solos, tristes y abandonados. Luego no estamos recogiendo de lo que sembramos.
Mucha gente dice, llegó un momento que yo no sabía para dónde coger. ¿Y cómo me iba a ir para mi casa solo? ¿Y yo que vivo solo, qué hago? Y no tuvieron una mano que le tendieran. ¿Por qué? Porque es lo que ha sembrado. Muchos han venido sembrando soledad porque sienten superiores. Muchos han sembrado ese distanciamiento porque no han sido capaces de compartir. Miren, cada uno de nosotros debemos ver la actitud interior que hemos tenido con respecto al prójimo. Y tenemos que evaluar la actitud que hemos tenido con respecto al primer prójimo que es nuestra familia. Debemos confrontarnos con las pruebas y tentaciones en medio de las situaciones difíciles. Si estamos poniendo atención a la palabra de Dios para obedecerla. Acuérdate que tú siempre recibes la ayuda de quien menos esperas. Siempre en tu corazón estás diciendo, yo sé que fulano me va a ayudar, y resulta que ese fulano muchas veces ni se mueve. Muchas veces ni se da cuenta que tú sufres. A tu lado están los que deben estar. Y muchas veces tú les has hecho el feo. Muchas veces los has hecho a un lado. Muchas veces has sido de los que has criticado, has hablado, has blasfemado muchas veces. Aunque el sistema que traía este mundo enseñaba a valorar a las personas sobre la base de lo que poseen, la palabra de Dios nos enseña que debemos valorarlas por lo que somos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. El estilo de nuestra sociedad revelaba a todas luces un desprecio por la palabra de Dios. Con solo quebrantar una de sus partes somos culpables de desobediencia. ¿Es que se quebranta el mandamiento de amar al prójimo? Pero ahí tenemos otro complique porque cuando hablamos de amar al prójimo también estamos hablando de perdonar. Mucha gente, y lo digo con todo respeto, le ha orado al Señor por el perdón, pero no han querido perdonar al hermano, al amigo, al vecino, al que se equivocó o al que lo hizo con razón justa o injusta, porque la palabra del Señor dice que hay que perdonar. Y mucha gente cree que no debe perdonar al hermano porque es que cometió un crimen tan terrible. ¿Y qué hizo? Habló de mí. ¿Y tú cuántas veces has hablado del prójimo? Eso será sección de personas. A este sí perdono y a este no. Por eso debemos ser cuidadosos. Porque hay muchas maneras como nuestra conducta pudiera alejarse de lo que Dios enseña. Muchos andaban buscando su propio bien. Y hoy estamos todos iguales. Que es que mi casa es más grande o más pequeña. Sí, pero estamos en la casa. El problema no es la casa, el problema es cómo estás habitando. Muchos escriben que están desesperados. Y están desesperados porque no estaban acostumbrados a comunidad, a compartir con la familia. Que es que en la casa todos están trabajando, claro. O sea, si los demás están trabajando, aprovecha ese tiempo para hacer algo. Alguien me decía, pero es que, pastor, a mí no me ponen atención. ¿A qué horas? ¿A las 9 de la mañana cuando todos están trabajando? Si tú no tienes que trabajar, hay otros que sí. Entonces aprovecha cuando termine la hora de trabajo. Y en lugar de hacer acepción, entonces yo en la tarde no les hablo porque es que como en el día no me pusieron atención. No, no, así no es la actitud. Todos somos iguales. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza. Todos somos pecadores y merecemos de castigo, pero Dios mediante el sacrificio de su Hijo nos mostró su amor a todos de la misma manera. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Ninguno de nosotros tenemos razón válida delante de Dios para mostrar preferencia por ciertas personas más que por otras. Hoy la sección de personas se hace frecuentemente de manera solapada, pero es un pecado igual. La verdadera riqueza y el verdadero significado de la vida no consisten en la abundancia de los bienes. No valores a la gente por los bienes que posee. Valórala por la humildad de corazón delante de Dios. Si no te has dado cuenta, el rico y el pobre en este tiempo se han humillado delante de la presencia de Dios. No creas que en los que se han ido
de todas las clases sociales. Pues con todo dolor tenemos que decir que se han ido médicos, que son los que conocen todo el protocolo, que saben manejar la situación. ¿Cómo seremos nosotros que no sabemos manejar las situaciones? Ahora, ¿qué has sembrado tú? ¿Discordias? ¿Has sembrado acepción de personas en tu casa? No, es que yo a ese no le hablo, pero si es tu hermano. Yo a ese señor no le hablo, pero si es tu papá. Yo a esa señora no le dirijo la palabra, es tu mamá. Y a veces uno se queda aterrado de las actitudes, a veces uno se queda aterrado de todo lo que uno ve, escucha con respecto a la gente. Ahora, es respetable lo que cada uno hace. Y no soy yo quien para decir lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Yo lo único que le puedo decir es, evalúa en tu corazón. Si todo eso que has hecho, si toda esa carrera que has formado, si todos esos grupos élites que has formado, te han servido en este momento. Muchas veces tú has necesitado un mercado y te ha llegado donde menos esperabas. Tú esperabas que tu amigo rico te diera un mercado y resulta que él está ocupado con sus cosas y no ha tenido tiempo. Todo porque por ser acepción de personas. En alguna oportunidad, un hermano invitó a su hermana a la iglesia. Y se fueron para una iglesia ubicada muy bien, una iglesia campestre, hermosa. Él la llevó, estuvieron contentos. Y al salir ella toda contenta le dijo, hermano, ¿y podemos venir cada 8 días? Dijo, no, no, no. Yo vine para que conociera la palabra de Dios. Búscate una iglesia a tu altura. Mire la actitud. Es una persona que hoy en día no quiere saber de los cristianos. Ahora, también lo digo con humildad. Entonces hablan con uno y dicen, no, no, de los otros cristianos. Porque a veces hemos tenido un testimonio tremendo. Porque a veces no hemos cuidado nuestras palabras. Porque a veces no hemos cuidado nuestras actitudes. Y eso nos pasa a todos. Nos pasa en la casa, nos pasa en el trabajo, nos pasa en todo lado. Con unos sí, con otros no. No lo estoy criticando. Pero muchos padres consienten más a un hijo que a otro y han creado unas divisiones. Y lo han hecho con amor, que es lo más triste. Por eso digo que no estoy criticando, pero a veces es triste ver esa parte. Y lo han hecho con tanto amor que han creído, que han levantado hijos con tantas divisiones. Por eso tenemos que evaluar. Porque a veces hemos cometido errores. A veces maleducamos la gente. A veces la gente no entiende nuestra actitud. Y hay gente que se quiere sentir herida porque se le exige. Y eso es a todo nivel. ¿Qué dicen los hijos? Es que mi papá no me quiere. ¿Qué dicen en la iglesia? Es que el pastor me trata duro. ¿Qué dicen en el trabajo? Es que mi jefe no me puede ver. ¿Qué dicen en el estudio? No, ese profesor me tiene bronca. Pero no miran las actitudes. No miran el comportamiento. Y lo único que nosotros sabemos es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces le hacemos el feo a todos. Y no nos damos cuenta que el problema es nuestro. Por eso, si confiamos en Cristo, Cristo nos puede ayudar en nuestras necesidades. No busques ganar el favor de los hombres poderosos. ¿Será acaso que por el temor de que si no nos adulamos mediante un trato de preferencia no nos ayudarán cuando tengamos necesidades? Si así fuese, ¿dónde queda entonces nuestra confianza en Dios? Mira bien en quién estás confiando. Si hacemos acepción de personas, ¿dónde queda entonces nuestra obediencia a la palabra de Dios?
¿No te has dado cuenta que estás quebrantando el mandamiento de amar al prójimo? Es necesario evaluar nuestra actitud. Es necesario mirar nuestra actitud hacia los demás, hacia nosotros mismos, hacia la base de la palabra de Dios. Es necesario reflexionar sobre la vida que traíamos. Es necesario reflexionar cuán obedientes hemos sido a la palabra de Dios en su trato con los demás. A veces decimos que Dios no nos quiere y es que nosotros no queremos ni a nadie ni a Dios, ni mucho menos nos queremos nosotros. ¿De qué manera estás haciendo acepción de personas hoy? Puede ser que el trato preferencial no ocurra con nuestras acciones. Puede ser que sea con nuestras palabras. Tal vez hablaste mal de algún hermano. Tal vez criticaste a tu papá, a tu mamá, a los abuelos, a los suegros, a los cuñados, a algún miembro de la familia. Si es así, confiesa su pecado. Deja de hablar mal de la persona. Si ese es el caso, haz una lista de cosas buenas, positivas que tiene esa persona y empieza a hacer oración de gratitud por él al Señor. Estos son los tiempos hermosos para hacer todas estas actividades. En lugar de decir que estás aburrido, empieza a hacer un análisis. Coge un cuadernito, haz una lista y después miras todas las cosas que tendrías por hacer. A veces tendrás que llamar a alguien y decirle, oye, mire, discúlpame, me equivoqué. En alguna oportunidad en una prédica estábamos hablando del perdón y de cómo con las actitudes herimos a los hermanos. Y al terminar, una persona se me acercó, me abrazó y me dijo, pastor, perdóneme. Yo no tenía ni idea, y hoy no tengo ni idea por qué. Pero estábamos hablando de la actitud que tenemos con el prójimo. Y a veces creemos que la persona con eso va a sentir o va a hacer o va... No, no. Lo que hemos creado es distanciamiento. ¿Saben qué es lo más triste? Que muchas veces con esa sección de personas estamos alejando de nuestras vidas personas valiosas. Muchos como esposos terminan heridos y alejados porque no fueron capaces de hablar a tiempo. Muchos hijos y padres terminan alejados, muchas familias fracturadas por todas estas razones, por todas estas actitudes. Por eso hoy te invito a tener una actitud diferente con Dios, contigo mismo, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. No hagas acepción de personas. El que no vive para servir no sirve para vivir. Y hay gente que tristemente termina sola, triste y amargada. Y en estas circunstancias, estar solo es muy triste. Y yo le doy gracias a Dios a gente que me ha llamado y me ha dicho, pastor, me siento solo, ¿qué puedo hacer? Y qué hermoso. A una persona le dije, ve al Facebook Live. Ahí hicimos un proceso hermoso, las primeras semanas de cuarentena. Y eso ha servido para sanar el corazón. Y ya me llamó y me dijo, pastor, gracias. Me sentía solo y abandonado y me he dado cuenta que el problema ha sido mío y no de la gente. No es que la gente me haya abandonado, es que yo no le hice una barrera, hice acepción de personas. Y mire qué hermoso. Poder restaurar, poder tumbar todas esas paredes que hemos levantado unos con otros. Poder reconocer que todos somos iguales ante Dios. Y ante esta situación todos somos iguales. Que unos pueden salir y otros no. ¿Cuántos han salido sin necesidad? Y lo más triste es sin precaución. Y se ponen bravos con la gente que les dice que tengan cuidado. Hay gente que está saliendo sin tapabocas
¿Y qué le contesta el uno al otro? No se ha metido. Está haciendo acepción de personas. Porque lo que hace la persona es cuidarlo. Y a veces es lo que no queremos. No queremos que nadie nos diga nada. Somos reyes en nuestro asiento y no le damos el asiento al que debe estar. Seamos humildes y reconozcamos nuestros errores. Y si tenemos que hablar con nuestros padres, hablemos. Con nuestros hermanos, hablemos. Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, hablemos. Con nuestros amigos. A veces nos distanciamos sin saber. A veces cada uno está en su esquina sin saber. Y perdemos cosas tan valiosas. Entre esas la amistad, entre esas la familia, entre esas la tranquilidad. Muchos ya están sufriendo de estrés y de tantos otros males. Porque no han tenido a alguien que les dé una palabra. Porque como no les gustaba que los llamaran, que los visitaran, no les gustaba que les hablaran, nunca tuvieron tiempo, la gente se acostumbró a ignorarlos. ¿Todo por qué? Porque tú hiciste acepción de personas. Para ti estaba primero tantas cosas. Es el tiempo que tú le des vuelta a la hoja, porque tenemos que salir diferentes, fortalecidos. Este es un tiempo para que tú limpies tu corazón y permitas que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acampen en él. Este es un tiempo para que tú fortalezcas tu familia y te fortalezcas en la familia. Son momentos familiares. Este es un tiempo para que saquemos todo aquello que tenemos. Y si de pronto hemos herido a alguno, llámalo. Habla con él. Pídele perdón. No dejarás de ser ni más grande ni más pequeño. Eso se llama humildad. Muchas veces nos equivocamos con la palabra, con el pensamiento y con las actitudes. Y hemos tenido el tiempo de darnos cuenta de los errores que hemos cometido. Por eso hoy te invito, abre tu corazón, abre tu Biblia y empieza a caminar en la palabra del Señor. Para el Señor siempre ha sido importante amar al prójimo, pero para el Señor también ha sido importante que nos amemos a nosotros mismos. Porque si tú no te amas, no puedes amar a nadie. Y por eso alejas a todos. Y por eso, por esa falta de amor, tampoco has tenido amor para con Dios. Entonces abre tu corazón, pero también ábrele ese corazón a la familia para que puedan ser uno en el Señor y que tu casa sea un sitio de adoración. Y a veces dicen, pastor, pero es que ¿cómo nos la vamos a pasar cantando? No. Cuando yo hablo de oración es ese estilo de vida en familia, fortalecidos en el Señor. Hoy le damos gracias a Dios por todo lo que viene haciendo en nosotros. Hoy le doy gracias a Dios por poder servir. Hoy le doy gracias a Dios porque en todo este tiempo ha sido un tiempo especial para que todos y cada uno vivamos esos momentos en familia, vivamos esos momentos de soledad. Yo soy uno de los que digo que nunca estoy solo porque siempre estoy con el Señor, pero esos tiempos donde yo estoy solo lo aprovecho con Dios, lo aprovecho con el Hijo, aprovecho con el Espíritu Santo y nos ha servido para tantas cosas en este tiempo. Recuerda, tú eres la iglesia y la palabra dice que tu corazón es el templo donde vive el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que estar a la altura del Espíritu Santo. Y para eso debemos perdonar como el Señor nos ha perdonado. Y todo esto tiene que ver con la acepción de personas. Él nunca hizo acepción de personas. Y si alguno duda de lo que estamos diciendo, sencillo, vea la palabra del Señor. Mira a Moisés.
El Señor no lo sacó y sin embargo que asesinó a un egipcio. ¿Y qué diremos de David? Adulteró, mató y sin embargo que el Señor no lo echó a un lado, el Señor lo perdonó. Miren a Pedro, negó al Señor aunque con advertencia. El Señor perfectamente le hubiera podido decir, mire Pedro, yo se lo advertí. Sin embargo no le dijo nada. Lo restauró, nunca le criticó. Lo único que hizo fue preguntarle si lo amaba. No porque dudara. Cristo conocía el corazón de Pedro, pero lo quería restaurar. Y el Señor fue tan hermoso que fue y le dijo a Judas, hermano, haz lo que tengas que hacer. No le dijo, mire Judas, usted es el tremendo, usted me va a traicionar, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va? No, no. Simplemente le dijo, haz lo que tengas que hacer. Fue tu compromiso, hazlo. Por eso siempre el Señor está buscando lo mejor para nosotros. Y si tú tienes que perdonar, el que vas a ser libre eres tú, no la persona a la que tú tienes amarrada. Suéltate hoy. Perdona y da el perdón. Y tu corazón estará tranquilo. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios. Perdónanos, Señor, porque a través de nuestro caminar siempre hemos hecho acepción de personas. No todo el mundo nos cae o le caemos bien, Señor Padre misericordioso, pero sabemos, Señor, que en ti todos somos iguales. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez nos exhorta, Señor, a tener un corazón diferente, un caminar diferente para poder una unidad en nuestra familia. Papito Dios, te pido, Señor, por esos matrimonios, Señor Padre misericordioso, que por esas puertas, paredes y ventanas que han levantado, Señor Padre misericordioso, se han distanciado. Hoy los pongo en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque lo que tú has unido, no lo desuna al hombre. Papito Dios, también pongo en tus manos las familias, Señor Padre misericordioso, para que este sea un tiempo de restauración, Señor Padre amado, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro país, sino donde quiera que nos escuchen, Padre misericordioso, porque necesitamos familias unidas, Señor Padre amado. Tú has hecho lo más maravilloso y es traernos a nuestras familias, Señor Padre Santo. Y qué mejor, Señor Padre misericordioso, que tener ese tiempo, Señor Padre amado, de aprender, Señor Padre misericordioso, tus procesos, Señor. Papito Dios, también te pido, Señor, por todos aquellos que en este tiempo han estado delicados de salud, Padre amado, no solo del virus, sino de tantas enfermedades, Señor. No nos damos cuenta que las enfermedades emocionales, Señor, aprietan tanto el cuerpo. ¿Cómo sería diferente si aprendiéramos, Señor, de esas enfermedades emocionales, Padre misericordioso? Los médicos dicen que el 98% de las enfermedades son emocionales, Señor. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque queremos ser espirituales, pero ponemos a todos aquellos, Señor, para que seas tú el médico sanador, Señor, con ellos. Papito Dios, para todos aquellos, Padre misericordioso, que han perdido algún familiar en este tiempo, Padre amado, para que seas tú el consuelo, Señor, para que tú los fortalezcas, Señor Padre misericordioso. Muchas veces, Señor, venimos y oramos para que tú hagas tu voluntad, Señor, pero cuando tú la haces, Señor, no está acorde con la voluntad de nosotros y salimos peleando contigo. Por eso hoy te pido, Señor, que tú los consueles, Señor, los fortalezcas y los levantes, Señor Padre amado. Papito Dios, te pedimos, Señor, que nunca falte nuestra provisión ni física ni espiritual, Señor Padre. Y te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu mano, Señor, durante todo este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Si tú quieres o si necesitas, puedes comunicarte con nosotros. Estamos para servir. Y hoy te damos gracias porque nos dejas servir.
y le damos gracias a Dios porque somos mensajeros de su palabra. Muchas bendiciones, un abrazo y estamos con ustedes siempre llenos del amor del Señor. Buenas noches.